Gloria, conquista, herencia y frutos de la tierra marcan este año 2019, año de la transformación y carácter. En enero, mes de la conquista. Te invitamos a nuestra oración congregacional todos los martes desde este 15 de enero a las 5 de la mañana. Y no te pierdas ayuno y doctrina bíblica, todos los miércoles a las 9 de la mañana con nuestro apóstol Marco Díaz Pescador. Ven y acompáñanos a las escuelas de liderazgo los jueves 17, 25 y 31 de enero a las 7 p.m. Desde el sábado 19 de enero damos apertura a nuestras celebraciones juveniles. Entre la semana del lunes 21 al viernes 25 de enero damos inicio a Casas de Bendición. Y por favor no faltes en nuestras celebraciones dominicales todos los domingos a las 8 a.m. y 10:30 a.m. en la calle 45, número 2237. Iglesia Dios está formando un pueblo, año 2019. Año de la transformación y carácter. Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es el título que está en la versión Reina Valera? Entonces el título del mensaje es Preparativos para la conquista. Diga conmigo, hoy voy a recibir la instrucción de Dios para la conquista de este año. Las promesas solo se cumplieron en el pueblo de Israel cuando recibieron la instrucción de Dios. Por eso en Deuteronomio 28, en un listado de bendiciones que hay para aquellos que le creen y le temen a Él y honran su palabra, el prerequisito es muy claro. En el capítulo 28, versículo 1, solo se lo voy a leer, del 1 al 3, dice que acontecerá, es decir, sucederá, pasará, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Es decir, el Señor dice, yo quiero bendecirte en este año, pero el requisito de mi bendición tiene que ver con una instrucción específica que te voy a dar para este tiempo. Porque la bendición solo viene cuando tú oyes a Dios. La voz de Dios produce obediencia, y no hay bendición sin obediencia. Por eso, consciente el Señor de la victoria que tenía que darle a Josué, lo primero que Dios hace es darle una instrucción. Si hay algo que tienes que tener en cuenta este año, es que no puedes hacer planes sin vincular a Dios en tus planes. Vincular a Dios en nuestros planes es escuchar la instrucción de Dios. Hay una instrucción específica para tu casa. Esa instrucción tiene un alto contenido de estrategias, de diseños. Hay un respaldo especial en eso que Dios te está ordenando. Pero también hay una instrucción para tu empresa. Hay una instrucción específica que te va a permitir un ensanche, que te va a permitir una reinvención, que te va a permitir una modificación de algunos procesos obsoletos que no te dan resultado. Pero también en el ministerio hay una instrucción de Dios. Y aunque pareciera que esa instrucción es similar a la instrucción que Dios le está dando a otros, quiero decirte en esta mañana
que Dios siempre habla de manera personal, consciente del contexto, del momento, del tiempo, la temporada que estamos viviendo. Así que ya Dios sabía que el tiempo de desierto había culminado. Ya Dios sabía que el tiempo de espera había finalizado. Y que ahora entonces Él levantaba una nueva generación con una mentalidad nueva para un tiempo que se aproximaba para la nación de Israel, llamado el tiempo de la conquista. Capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Te va a empezar a identificar cuál es la instrucción. Voy a volver a leer el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que el libro comienza en vísperas de la entrada de Israel a Canaán. Territorio, no sé si Dani me puede poner la presentación que envié ayer. Territorio que estaba dividido en muchas ciudades. Cuando usted analiza el contexto de la escritura, pues uno habla de que Josué representa un hombre de conquista. Pero cuando uno empieza a estudiar la palabra y empieza a ver la realidad social y política que se vivía, en realidad el desafío de Josué era muy vasto. El desafío de Josué casi que era algo imposible de alcanzar humanamente. Usted tiene que entender que los desafíos que Dios pone exigen la sobrenaturalidad de Dios. Así que era un territorio dividido en muchas ciudades, estados, cada una de ellas con su propio gobierno autocrático, cada una de ellas con su corrupción propia, ilegalidad propia, religiosidad propia. El concepto teológico es sincretismo, múltiples religiones. Cada quien creía en lo que quería creer. Adoración a símbolos, a la serpiente, sacrificio de niños. Pero esa era la tierra que Josué tenía que conquistar. Entonces, cuando yo estudiaba e ilustraba el mapa y veía el mapa, yo decía: Señor, tantas ciudades, con tantas diversidades,
con tantas diferencias, con tantos problemas, ¿cómo iba a ser Josué para conquistar tanto territorio? Si en últimas el equipo que podría lograrlo no era el equipo que había sido llamado a atravesar ese nuevo tiempo. Si usted ve en el mapa, eran muchísimos territorios, eran bastantes ciudades. Cada castillo que se ilustra en la presentación era una ciudad establecida en el territorio, era un gobierno autónomo, eran principios diferentes, creencias diferentes, batallas diferentes, áreas controladas. Y todo eso lo tenía que alcanzar Josué. Entonces, cuando empezaba yo a analizar el mapa, yo decía, qué tarea tan dura la que le pusiste a Josué. Más cuando Josué llevaba años viendo que ese sueño que Dios le había hablado a su mentor Moisés no se podía cumplir. Entonces Josué está en una situación en la que si su propio líder, que vio gloria, vio milagros, vio respaldo, no lo logró, ahora Dios le dice, él no lo logró, pero tú lo vas a lograr. Levántate y toma el territorio porque yo ya te lo entregué. Y en mi espíritu venía algo muy tremendo. El Señor me decía, la imposibilidad y la dificultad que ves ante la situación que estás viviendo en tu ministerio, en tu casa y en tus finanzas, hablan del tamaño de la conquista que tú vas a obtener este año. Hay alguien que tiene que recibir lo que acabo de soltar. La imposibilidad, el tamaño, la complejidad que está al frente tuyo. ¿Cómo logro esto? El desafío que yo tengo como pastor de la iglesia Dios está formando un pueblo es tener una congregación fuerte en los 32 departamentos. Mi vida se va a enfocar en eso. 32 iglesias en todos los departamentos de Colombia como punto de inicio. Después iremos por los municipios hasta que seamos un reflejo para todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo? Entonces yo consideraba a Josué. En este libro usted se da cuenta que el cumplimiento de la promesa de Dios ni siquiera se trataba de Josué. Cuando usted lee el libro, que Dios tiene que usar a alguien, Dios usa a alguien. Pero en realidad esta conquista no fue por Josué. En realidad esta conquista fue porque el Dios de Josué y el mismo Dios de Moisés estaba determinado a cumplir el pacto que había hecho a los patriarcas de la nación. No sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo. Si Dios ha prometido que te va a entregar territorios, te va a entregar ciudades, te va a entregar generaciones, te va a entregar empresas, te va a entregar proyectos, te va a entregar almas, te va a entregar liderazgo, te va a entregar personas que van a ayudarte a cumplir tu propósito. No se trata de que tú lo quieras o no. Dios es un Dios de pactos y Dios va a cumplir el pacto que tiene con tu casa, con tu familia, con tus hijos. Dios va a cumplir el pacto que tiene con la misión. Dios está formando un pueblo, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa si nos dejan o no nos dejan. Lo único que importa es que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, Dios es un Dios de pactos. Entonces, la imposibilidad que tienes al frente habla del tamaño de tu conquista. Diga conmigo, la situación que estoy viviendo habla del tamaño de mi conquista.
Pastor, mis hijos no van a llegar nunca, están rebeldes, mi matrimonio cada vez está más, pero más en el piso, no veo oportunidad, no veo luz, no veo salida. No te preocupes, que eso habla de tu conquista. Lo que tenía Josué por delante hablaba de su conquista. Y definitivamente Josué lo único que tenía que hacer, porque ni siquiera entrenamiento militar suficiente tenía algo de experiencia en la guerra, pero no era suficiente para enfrentar todos estos ejércitos. No era suficiente para pelear por tantos territorios. Pero lo único que le exigía Dios a Josué es lo único que Dios nos exige para ver cosas inusuales, para ver cosas sobrenaturales, para ver conquistas en poco tiempo, conquistas que nos van a volar la cabeza, conquistas que vamos a decir: ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo logramos esto? Así le sucedió a Josué. Las promesas de la victoria, la entrega de la herencia, la provisión sobrenatural, la paz, el reposo que Dios le daría a Josué dependería de la obediencia a la instrucción. Lo que te quiero decir en esta mañana es que vas a tener que obedecer la instrucción de Dios. Vas a tener que obedecer el mandato de Dios. Por eso usted se da cuenta que algunos estudiosos hablan de una cifra aproximada entre los 2.200.000, 3 millones. Yo he escuchado muchas cifras de los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y gente que ante el desafío de Moisés, ante Faraón, salió: deja ir a tu pueblo para que me sirva en el desierto. Por más terquedad que vemos en la escritura, el pueblo salió. De una u otra manera, aunque quisieron regresarse, el pueblo fue fiel. Entonces yo dije: Señor, pero si el pueblo salió y en últimas pues el pueblo fue fiel a su medida, ¿por qué solo Josué y Caleb? Y el Espíritu soltaba un rema poderoso que quiero desatar sobre ti en esta mañana. Me decía el Señor: porque los fieles caminan, pero los leales cruzan a la tierra prometida. Ay, no, alguien. ¿Lo recibió o no lo recibió? Los fieles caminan, los fieles sirven, los fieles se esfuerzan, los fieles luchan, pero solo los leales atraviesan hasta la tierra prometida. ¿Lo recibió o no lo recibió? Por eso usted como líder tiene que aprender a discernir entre los fieles y los leales. Aprender, como el liderazgo nato de toda la escritura, cómo manejar situaciones. Pero entienda que usted conquista con los leales. Entonces, eso fue lo que Dios vio en Josué: lealtad, servicio, sujeción, respeto a Moisés. Voy a volver a repetir: respeto a Moisés. Incluso ese versículo 1 es toda una predicación, porque el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés. Es decir, Dios levantó a Moisés porque era siervo de Dios, pero después puso la mirada en Josué porque era siervo de Moisés. Diga conmigo: corazón de siervo. Lealtad, corazón de siervo, actitud de hijo, corazón de guerra, dirección divina, estrategia, obediencia. Fue lo que Dios vio en ¿quién? En Josué. Porque a Josué no lo escogió Moisés. No. La Biblia no dice eso. Le voy a repetir: a Josué no lo escogió Moisés. ¿Cuántos están escuchando lo que estoy diciendo? ¿Quién escogió a Josué? ¿Quién?
¿Dónde está eso, pastor? Váyase rápidamente a Deuteronomio capítulo 3. Versículo 23. Deuteronomio 3:23, sin cerrar Josué. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. ¿A quién? ¿A quién? A tu siervo. Mire lo clave que va a ser el servicio este año. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que servir. Ahora dile esto a la persona que está a tu lado, porque si tú no sirves, pues no sirves. Eso le decía yo a todos los aspirantes a temas de gobierno. En la coordinación del partido venían: es que yo quiero un aval en Puerto Boyacá, quiero un aval en tal municipio, quiero un aval en Arauca. Y yo: excelente, ¿en qué está sirviendo, varón de Dios? No, pues yo, pastor, la verdad, pues yo predico la palabra. Yo: qué bueno, sí, qué bien. Pero ¿qué estás haciendo por el prójimo? ¿Qué estás haciendo por otros? Porque quiero decirte una cosa, que en el gobierno, si tú no sirves, no sirves. Diga conmigo: si yo no sirvo, pues no sirvo. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, versículo 24: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar ¿a quién? A tu siervo tu grandeza. Los siervos verán grandeza este año. Y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que hagas obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había ¿qué? Enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Versículo 28: y manda a Josué. ¿Quién se inventó el nombre de Josué? ¿Moisés? No. Fue el Señor el que le dijo: es Josué, así tú no quieras. Por encima de lo que piensen tus líderes, tú eres la persona de la conquista. Porque tú estás en el corazón de Dios. Así como Josué estaba en el corazón de Dios, dice: manda a Josué y anímalo y fortalézalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. Entonces, volviendo a Josué, en ese primer capítulo entendemos que Josué se levanta no porque Moisés hubiese querido, sino porque Dios ya lo había determinado al ver todas estas características en él. Ahora, en el versículo 2, Dios le da una instrucción específica a Josué. Diga conmigo: instrucción. Los que están dormidos, denme un poderoso amén. Santo Dios, despierta al pueblo. Puedes decirle que está a tu lado: escucha la instrucción. No vinimos a un ayuno segundo día, estamos a la mitad de la victoria. Segundo día. De una vez le digo: no se pierda, porque mañana el apóstol trae una palabra que va a desafiar su vida. Mañana vamos a seguir en adoración, alabanza. Pero la clave de este ayuno es que recibamos una instrucción. Este es un ayuno de consagración. Lo vamos a institucionalizar para que iniciando el año recojamos las tropas y las consagremos para lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, de aquí en adelante usted se va a programar: voy hasta Cartagena hasta este día, porque aquí es mi ayuno de consagración. Y empiece a bajarle un poquito a la comida, que sí que nos ha dado duro oiga. Claro, como no hizo sino comer. Diga otra vez: instrucción. Hay una instrucción muy fuerte en este capítulo 1, en los primeros versículos, y la hemos leído muchas veces, pero no hemos meditado en ello. Entonces Dios le da la instrucción específica a Josué. Esta es una instrucción de conquista. Esta es una instrucción de tomar territorios. Esta es una instrucción de avanzar a un ritmo que otras generaciones no avanzaron. Alguien tiene que recibir lo que estoy diciendo.
Esta es una instrucción de lograr cosas que otros no han logrado. Esta es una instrucción de arrebatar el botín que se le prometió a una generación fiel. Esta es una instrucción de pasar límites, cruzar fronteras que nunca antes tú habías cruzado, que nunca antes habías atravesado. Tienes que entender que en este 2019 tú vas a sobrepasar límites y fronteras que nunca antes habías sobrepasado. Vas a liderar procesos que nunca habías liderado. Vas a asumir desafíos que nunca antes habías asumido. Vas a tomar contratos que nunca antes habías tomado. ¿Por qué? Porque es una conquista. Y entre más imposible lo veas, acuérdate, eso habla del tamaño de tu conquista. Entonces, en esta instrucción específica, Josué tenía que caminar no de acuerdo a lo que él creía que debía hacer, sino que Josué tenía que ir al ritmo de la instrucción de Dios. Nosotros tenemos que ir al ritmo de la instrucción de Dios, porque nosotros naturalmente somos impacientes. Porque nosotros naturalmente somos personas que no nos gusta esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? Alce la mano el que es feliz esperando. Gracias por su honestidad. No nos gusta esperar. Naturalmente no nos gusta esperar. Y eso trae consecuencias nefastas en la vida de un creyente, no saber esperar. Por eso los jóvenes no esperan, se meten con las personas incorrectas y cometen errores terribles. Dañan su corazón, dañan sus sentimientos. Pero no voy a enfocarme ahí, lo prometo. Pero sí es un error no saber esperar. Entonces, la instrucción estaba enfocada a determinar la conducta de Josué. Ojo con esto, la conquista tenía que ver con la conducta de Josué, con la actitud de Josué. Diga conmigo, la conquista exige actitud. Entonces era una actitud determinante ante ese desafío. Pero esa actitud era basada en la obediencia. Era basada en la obediencia. Entonces lo primero que le dice Josué, el Señor a Josué en el versículo 2, ¿qué es? Descúbralo usted. Hay una instrucción, vamos, diga instrucción. El que esté dormido, dígame amén. Ya se despertaron. Lea la palabra. Ahí hay una instrucción. Es la primera instrucción. Después de 400 años de desierto, después de procesos, luchas, pruebas, situaciones difíciles, solo 2 personas son aprobadas por Dios para llegar allí a este nuevo desafío. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Y allí entonces empieza la instrucción, en el versículo 2. En el versículo 2 está gran parte de la instrucción, no toda. Pero lo primero que Dios le dice a Josué está en ese versículo. ¿Usted puede leerlo? ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Diga conmigo, levántate. Una vez más, levántate. Dile a la persona que está a tu lado, levántate. Por favor, hazme caso en lo que te estoy diciendo. Dile a que está a tu lado, levántate. La palabra levantarse viene del hebreo kum, que significa ponerse al frente de la tarea que Dios asignó, ponerse al frente de la responsabilidad que Dios le delegó. Levantarse significa cambiar de actitud, cambiar de posición, cambiar de condición. La palabra levantarse se refiere a cambiar sorpresivamente de conducta y de dirección. Ya Josué no iba más a ser siervo, no. Ya Josué no iba a ser más segundo. Ya Josué no iba a ser más escudero. Dios le dice a Josué, levántate porque ahora yo te doy autoridad, yo te doy poder, yo te doy mi gloria, yo te doy mi presencia. Pero si tú no te levantas, yo no puedo actuar. Tienes que levantarte, iglesia. Dios está formando un pueblo.
Tú que me estás viendo allí a través de las redes, tienes que levantarte, tienes que salir de la condición del año pasado, tienes que salir de la mediocridad, tienes que salir de la esterilidad, tienes que salir de todo lo que no te deja avanzar. Hay un estado del que te tienes que levantar, hay una depresión de la que tienes que salir, hay una tristeza de la que tienes que sacar tu casa, tu familia, tu generación, tus finanzas, porque si tú no te levantas, no vas a conquistar. No vas a conquistar. Levántate, diga conmigo, levántate. Cambiar de posición, cambiar de condición. Levantarse es cambiar de atmósfera. Algo importante que uno debe hacer todos los años nuevos es sacar lo viejo. Saque lo viejo. Ropa que ya no use, pues bendiga a otros. Qué culpa que haya comido toda la Navidad, ya no le quede la ropa. Pues siémbresela a un hermano que la necesite. Pero usted tiene que levantarse. Hay alguien que el Espíritu me envió a decirle que tiene que levantarse. Mire, el infierno, el camino al infierno, escucha esta. El camino al infierno está empedreado. El camino al infierno está edificado, está pavimentado de buenas intenciones. Buenas intenciones. Gente que está en el infierno porque quería servir a Dios, pero no lo hizo. Gente que está en el infierno porque quería salir del pecado, pero no lo hizo. Gente que está en el infierno porque quería salir del vicio. Yo quiero salir del vicio, pero no lo hizo. Porque quería salir de la masturbación, de la fornicación. Yo quería, pero no lo hice. Entonces, levantarse es rebelarme contra todo argumento que no está alineado a la voluntad de Dios y a su palabra, y determinarme a avanzar sin importar a lo que me toque renunciar y a lo que me toque morir. ¿Cuántos se van a levantar? Amén. Levantarse es armarse. Mire todo lo que le dijo el Señor a Josué en esa palabra: levántese. Josué, ármate. Josué, ejecuta. Levantarse es renovar la relación. Levantarse es reconstruir. Levantarse es resucitar. Levantarse es despertar. Tienes que levantarte. Tienes que despertar. No más excusas. No te fijes más en los errores de otros, porque los errores de otros no fueron la sangre de Jesús en el Calvario para que tú tomes tu posición y tu asignación y hagas lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es levantarte, porque si tú no te levantas, nunca vas a conquistar. ¿Cuántos están sintiendo un fuego por dentro que los está levantando? ¿Cuántos están sintiendo un fuego por dentro que los está empoderando, que los está activando? Y entonces todo argumento y toda altivez del diablo que te trajo dardos a este inicio de año, todo argumento del diablo que te dijo va a ser lo mismo, no va a pasar nada, no vas a lograrlo, no vas a prosperar, no vas a fructificar, tú empiezas a derribarlo en el nombre de Cristo Jesús, porque has decidido en este ayuno levantarte. ¿Cuántos han decidido levantarse? Deje que el Espíritu le hable. Tienes que levantarte. Pastor, pero ¿cómo hago para levantarme? Yo quiero levantarme, pero no sé cómo levantarme. Voy a ponerle 3 ejemplos. El primer ejemplo es el hijo pródigo. Hijo pródigo. El segundo ejemplo es Débora. Y el tercer ejemplo es Bartimeo. ¿Cuál fue la primera instrucción que el Señor le dio a Josué? Necesito escucharlo como si hubiera comido 3 días seguidos. ¡Levántate! Si se ha comido, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lucas capítulo 15. Vinimos a estudiar la palabra, amén. Lo más hermoso de los ayunos es que no hay tiempo límite. Pocos amenes.
Lucas capítulo 15, versículo 13. Diga conmigo, me voy a levantar. Hable con su boca, me voy a levantar. Te vas a pegar una levantada que muchos ni te vamos a conocer. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está ya predicando con ese fuego, con esa gloria, con esa santo Dios? ¿De qué? Es que este se levantó. Esa familia que está entrando en la iglesia, todos felices con unos sobres grandísimos del diezmo y de la ofrenda y de la santo Dios. Y luego el hogar no estaba acabado, no estaba destruido. Sí, pero lo que pasa es que esa mujer se levantó. Llegando toda esa red grande, 300 personas, se tomó todas las sillas. ¿Y de dónde salió este? No, lo que pasa, pastor, es que yo me levanté. Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual ¿qué? Le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Cómo estaba el pródigo? En pobreza extrema, estaba tocando fondo por haber desobedecido. Verso 16, 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cómo estaba el pródigo? Diga conmigo, en la mala. ¿Cómo estaba el pródigo? Tocando fondo. ¿Cómo estaba el pródigo? En pobreza extrema. ¿Cómo estaba el pródigo sin provisión? ¿Cómo estaba el pródigo sin cobertura? ¿Cómo estaba el pródigo sin paternidad? ¿Cómo estaba el pródigo sin vestimenta? ¿Cómo estaba el pródigo sin anillo? Yo no entiendo qué haces tu hijo sin provisión, sin autoridad, sin cobertura, sin recursos, si en últimas tú sabes que eres hijo. Tú eres hijo. ¿Cuántos son hijos o no? ¿Cuántos son hijos? Cuando uno está en una situación terrible, uno tiene que saber que uno es hijo de Dios. No puedes seguir revolcándote en el pecado, no puedes seguir revolcándote en la pobreza, no puedes seguir revolcándote en la deuda, porque tienes que recordar que eres hijo. Entonces en el versículo 17 le cayó el 20 al pródigo, y cuando le cayó el 20 dijo: ¿cómo así? Espérate un segundo, ¿yo qué hago aquí? ¿Ganándome estos 50 pesos nomás? ¿Yo qué hago aquí? ¿Como mendigo? ¿Yo qué hago aquí depresivo? ¿Yo qué hago aquí endeudado? No, esta no es mi naturaleza, esta no es mi esencia. Y volviendo en sí, la palabra dice volviendo en sí. Encontré una versión que dice: y saliendo de su locura mental. Hay gente que vive en una locura mental espiritual, los adormece por años asistiendo a una iglesia, por años sirviendo, por años ofrendando, y no pasa nada. No hay avance, no hay progreso. Entonces este hombre se hastió. Este hombre dijo: no más, yo no sé hasta cuándo tú vas a seguir feliz con la situación en la que estás. No sé hasta cuándo vas a seguir feliz con lo que estás viviendo. El asunto no es renunciar, el asunto es reaccionar. Diga conmigo: yo tengo que reaccionar. Y volviendo en sí, reaccionó. Solo cuando reaccionó dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan? Y yo aquí ¿qué? Perezco de hambre. Oiga lo que él dijo: ¿cuánta provisión no tiene mi padre? ¿Cuántas casas no hay en el warehouse, en la bodega celestial? ¿Cuántas casas, cuántos carros, cuántos terrenos?
¿Cuántos terrenos no hay para que edifiquemos esas iglesias en todos los departamentos? Lo único que tienes que hacer, iglesia, Dios está formando un pueblo. Fue lo que hizo el hijo pródigo en el versículo 18. Tomó una determinación, tomó una resolución, versículo 18. Y cuando tomó la resolución, versículo 18, en la resolución que dijo, dígalo fuerte, en la resolución que dijo, me levantaré. ¿Qué estaba diciendo ahí el pródigo? Voy a cambiar de posición, voy a cambiar de actitud, voy a cambiar de conducta, voy a salir de la pobreza, voy a salir de la miseria, me voy a levantar en el poder del Espíritu Santo y voy a ir a mi Padre y voy a recibir mi identidad, mi provisión, voy a recibir la revelación que necesito para este tiempo. ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Cuántos se van a levantar? ¿Qué hizo el pródigo? Se levantó. ¿Cómo me levanto? Número uno, tomando una determinación. Hay gente que tiene que tomar una determinación. Determínate. Determínate. Y punto. Te determinas a no pecar y el pecado no se acercará más a la puerta de tu corazón. Te determinas a ser próspero y vas a ser próspero. Hace un par de años dije no más. Dios ha sido fiel, pero yo voy a ir más allá y voy a provocar más de su fidelidad. Tienes que darte cuenta que lo que tienes hasta el momento es por lo que has hecho hasta el momento. Lo que tienes hasta este momento es por lo que has hecho hasta este momento. Lo que no tienes hasta este momento es por lo que no has hecho hasta este momento. ¿Hay alguien que está oyendo a Dios hoy? Jóvenes, ustedes no son profesionales porque no han querido ser profesionales. Yo me gradué sin recursos, sin plata para el semestre. A lo último vino una señora y se acercó, me dijo: Dios no me ha dejado dormir y me ordenó que te pagara tu semestre. ¿Pero por qué? Porque yo estaba determinado, yo me había levantado. Yo dije: no importa si hay recursos, si hay dinero, si no hay oportunidad, no importa nada. Lo único que me importa es que yo me determino a ser un hombre de Dios, a ser profesional. Yo no sé, yo me determino a ser alguien en esta vida. Y se me metió en el corazón la misión: Dios está formando un pueblo. Y todos los días respiraba el nombre de Dios está formando un pueblo y decía: esta misión tiene que ser grande. Esta iglesia tiene que ser grande. Estábamos en un garaje en Prado Veraniego, reuniones de 50 personas, y yo decía: vamos a ser grandes. Qué bonito estos cultos. Esto es temporal, esto es una casa de oración, pero más adelante seremos grandes. Y cuando llegamos con mi esposa, había un esfuerzo tremendo, había un sacrificio tremendo, y decíamos: nosotros vamos a hacer que los apóstoles vean la grandeza que Dios le prometió. Porque lo primero que necesitas para levantarte es determinación. ¿Cuántos se van a determinar? Déjenme mirarle su rostro. ¿Cuántos se van a determinar? ¿Qué hizo el pródigo? Se determinó. Diga conmigo: me voy a determinar. La determinación debe ser drástica, acompañada de acción. Determínate con violencia y con acción. Diga conmigo: yo me levanto. Vamos, diga: yo me levanto. Diga: yo me levanto de la miseria. Yo me levanto de la depresión. Yo me levanto del divorcio. Yo me levanto de la deuda. Yo me levanto de lo poco. Yo me levanto de las pequeñeces. Yo me levanto de los límites. Yo me levanto porque me levanto. Revisa mi celular si ya llegó un mensaje de Alejandro. Alejandro TV. Si no, escríbele y dile que me envíe el video que se lo va a mostrar a la iglesia. Salúdalo, dile: Alejandro, bendiciones. No te olvides de lo mío. Alejandro TV. Ayer estaba en una reunión al mediodía. Por miembro de Colombia Justa Libres debo asistir siempre a todas las reuniones. Estaba en una reunión muy grande, 8,000 personas.
Yo estaba como en la quinta fila. Y de pronto el predicador paró. Sintió una voz del Señor. Y de pronto va soltando: Pastor Marco Acosta, Dios está formando un pueblo, así dice el Señor. Se lo quiero mostrar. Pero la palabra decía algo como esto: la iglesia, Dios está formando un pueblo, se va a levantar. Se va a levantar. Nada ocurrirá hasta que tú no te levantes. Nada va a pasar hasta que tú no te levantes. Número 2, para levantarte tienes que renunciar a tu voluntad. Para levantarte tienes que renunciar a tu voluntad. ¿Por qué? Porque en tu voluntad hay que destruir una mentalidad de fracaso, una mentalidad de renuncia, una mentalidad de tirar la toalla no más. No permitas que tu actitud sea determinada por la circunstancia. Tu actitud debe ser determinada por la palabra. Tú te mueves por la palabra. Diga: yo me muevo por la palabra. Entonces, cuando Jesús se vio en el Getsemaní, dijo: yo estoy angustiado hasta la muerte. ¿Se acuerda? Ya había brotado de su frente gotas de sangre. Presiones vamos a vivir, angustias vamos a vivir, situaciones difíciles vamos a vivir, pero tenemos que aprender a morir cada vez que hay una intención demoníaca de desertar y decir lo que dijo Jesús: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Para levantarte tienes que determinarte, pero también tienes que negarte a tu voluntad. Y te niegas a tu voluntad cuando decides hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que se le apareció un ángel y le fortaleció. En este ayuno, ahorita va a caer una gloria que te va a fortalecer, te va a empoderar y te va a capacitar para los próximos años, días del año. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para levantarme necesito, número 1, determinación, y número 2, negación. ¿Cuántos entendieron el ejemplo del pródigo? Pues está el ejemplo de Débora para las mujeres. Mire todo lo que Dios estaba diciéndole a Josué: levántate. Una sola palabra, una sola instrucción. Yo que pensé que iba a poder dar las 7, 8, a no ser de que usted quiera que se las dé. Jueces capítulo 5. Diga conmigo: me voy a levantar. Una sola palabra en la Biblia tiene demasiado contenido, hermano. Demasiado. Yo trataba de salir de ahí, yo no podía. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo hago para avanzar? No. Es que era muy profundo lo que yo le estaba diciendo a Josué. Levántate. Jueces capítulo 5, versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Había una ciudad, una familia en ruina, en destrucción, en tristeza, en desolación. Tengo que hablarle a las mujeres que me están viendo a través de las redes y que están aquí. Mujeres, pueden que sus hogares en este momento estén arruinados, estén destruidos, estén desbaratados. Jamás se guíen por la situación ni por la circunstancia. Guíense por lo que Dios puede hacer ante esa situación. Versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, ¿me qué? ¿Me qué? No le escucho. ¿Hasta que yo qué?
Las aldeas estaban derribadas, estaban decaídas, la nación estaba mal, hasta que la mujer de ese pueblo, de esa familia, de esa red se levantó como madre y como madre de Israel. Tú eres responsable de que tu casa se levante o de que tu hogar se destruya. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Cuántas mujeres hay acá? ¿Cuántas mujeres se van a levantar? Digan las mujeres: yo me voy a levantar. Débora, tienes que levantarte. Hay una Débora aquí que se tiene que levantar. Tú eres la cabeza profética de tu casa. Tú eres la cabeza de tus finanzas, de tu ministerio. Pastor, pero ¿y mi esposo? Si tu esposo no teme a Dios, pues tú tienes los pantalones para llevar a tu casa al nivel de gloria que Dios quiere que llegue. Levántate, mujer de Dios. Cuando Débora se levantó Barak. Lo que te estoy diciendo es que si tú te levantas, si tú te despiertas, si tú reaccionas, si sales del letargo, si sales del pecado, se levantarán los refuerzos y el respaldo humano para que tu familia completa sirva al Señor. Dele un aplauso a Jesús por eso. Créalo en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 10. Diga conmigo: me voy a levantar. Más fuerte: me voy a levantar. Tenemos que levantarnos. En meses tenemos que empezar a enviar pastores a otros departamentos. Pastores que hagan proceso. Pastores que tengan fruto. Pastores que sepan administración eclesial, que hayan servido, porque si no sirves, pues no sirves. Marcos capítulo 10, versículo 46. Ya le hablé el ejemplo del pródigo. ¿Qué hizo el pródigo? ¿Qué hizo el pródigo? ¿Qué hizo el pródigo? Se levantó. ¿Qué hizo Débora? Marcos capítulo 10, versículo 46. Había un ciego llamado Bartimeo. Palabra Bartimeo significa hijo de la inmundicia, maldecido desde su nacimiento. Vivía en una ciudad, Jericó, también una ciudad compleja. Pero en el versículo 47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, aunque era ciego de nacimiento, él había oído de Jesús y sabía que en Jesús estaba la respuesta. Y empezó a dar voces, a gritar, porque Jesús traía su rompimiento. Y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más. ¿Cómo clamaba? Hijo de David, ten misericordia de mí. Si hay algo que no ha llegado a tu vida, es porque todavía no ha llenado el suficiente clamor que eso demanda. Si hay una respuesta que no has recibido, es porque has clamado poco por ello. Di: voy a clamar más. Di conmigo: voy a clamar más. Entonces fue tal el clamor que el versículo 49 dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo al ciego? ¿Por qué estaba ciego? ¿Cómo era el ciego? Uno ciego es que no tiene visión, que no tiene futuro, que no tiene proyección, que no tiene dirección. Le preguntaron a Bocelli cómo podía ser la frustración de no ver, y él le dijo: no me insultes, porque quizás tú ves con tus ojos, pero yo llevo años viendo con mi corazón, y he visto tanto que tengo más recursos que tú. La visión no es una función de los ojos, la visión es una función del corazón. El pueblo sin visión perece, muere, fracasa. Entonces, lo primero que Jesús le dijo a este varón para que saliera, ¿cómo estaba Bartimeo? Con una capa, tirado, desgraciado, desesperado, destruido, con una provisión escasa, vivía con la limosna. Yo no sé tú, pero yo este año no voy a vivir con la limosna. Yo no sé tú, pero yo este año voy a ahorrar. Yo este año voy a cambiar mi economía.
Yo este año voy a cambiar mi casa. ¿Cuántos van a cambiar su casa? Hasta que no te levantes no va a pasar eso. Este año yo voy a cambiar mi carro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Bartimeo? ¡Levántate! Te llama. Verso 50. Él entonces, ¿cómo estaba Bartimeo? Con su capa, arrinconado. Estaba Bartimeo con su capa, arrinconado, avergonzado, ahí en el piso, acostumbrado a las migajas, acostumbrado a los 1800 del Transmilenio. ¿Ya cuánto está? 2400. ¿Y en cuánto está el bus de transporte público? Perdón, que es que no cojo bus desde que me levanté. No se ofenda conmigo, no cojo bus desde que me levanté. ¿Cuánto vale el bus? 1750. Transmilenio sí lo cojo, pero compro tarjetas grandes desde que me levanté. Diga conmigo, yo me voy a levantar. Diga, yo me voy a levantar. ¿Cómo estaba Bartimeo? Ahí, acostumbrado. Si Dios le estaba hablando esto a Josué, es porque Dios tenía que sacudir a Josué. Dios no te está dando una palabra que no sea de acuerdo a lo que va a hacer contigo este año. Y si te estás sacudiendo con este mensaje, sacúdete, porque la conquista es grande. Pero no vas a ser un conquistador si no te levantas. ¿Cuántos se van a levantar? Estaba ahí con su capa, usted sabe, ¿no? Como los mendigos, con su, de pronto, no sé, una cachucha, un sombrero, ¿cierto? Un tarrito. Y él comía al sonido de la moneda. ¡Pim! Al sonido de la moneda. Provisión escasa. Pero vino una voz. ¿Cuál fue la voz de Dios? Levántate. ¿Cuál fue la voz de Dios? Levántate. Y el versículo 50 dice que él entonces, por eso le digo que no hay conquista si no obedeces la voz de Dios. Él entonces, arrojando su capa. ¿Me puede prestar una capa a alguien? Présteme una capa. Una capa. Uy, no, es que esa no la quiero tirar al piso. Un saco, una chaqueta, eso, ese saco. ¿Cómo estaba Bartimeo? Gallo tapado. Hay muchos que estamos así. Yo ayer en esa reunión decía, Padre, ¿será que es que aquí hay 8,000 desocupados que no tienen empleo, trabajo y familias? 8,000 ayunando, viendo desde las carpas afuera. 8,000 personas desocupadas. No son. Y ayer vino una voz del Señor, me dijo, nunca más la iglesia de Dios está formando un pueblo, será una iglesia pequeña. A partir de este año será una iglesia grande. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que agarrar la capa de la mentalidad mediocre, pequeña, escasa. Tengo que agarrar la capa de que me conformo con los 200, con los 20 que vienen a ayunar. Tengo que agarrar la capa que me lleva a conformarme con un liderazgo que no quiere ayunar y orar. Tengo que tirar la capa de la falta de pasión por las armas. Tengo que tirar la capa de la tacañez. Mire, ¿cuál es su capa? Yo no puedo decirle cuál es su capa, pero yo le estoy diciendo mi capa. De la mentalidad de que una iglesia de 100 está bien, de 200 está bien. No, yo agarro la capa y yo voy a tirar y voy a salir de todo lo que no deja que se cumpla el diseño de Dios
para que en este 2019 yo pueda ver lo que Dios tiene para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi iglesia. Tienes que levantarte y tirar la capa, porque si no tiras esa capa, ¿qué capa tienes que tirar? ¿Qué capa tienes que tirar? Hay gente que tiene que tirar una capa de pecado, de crítica. Diga conmigo, voy a tirar mi capa. Fuerte, voy a tirar mi capa. Si no tira la capa, no se levanta. Me voy a levantar. ¿Lo vio en el pródigo? ¿Vio? ¿El pródigo qué hizo? ¿Qué hizo el pródigo? ¿Qué hizo Débora? ¿Qué hizo Bartimeo? Se levantó. Josué capítulo 1. ¿Cuál fue la primera instrucción? Levántate. ¿Cuántos se van a levantar? Los grandes resultados es porque te has levantado. ¿Cuántos se van a levantar? Yo quiero ver una iglesia que se levanta. Quiero ver un liderazgo que se levanta. Capítulo 1, versículo 2 de Josué. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ahora qué? Levántate. ¿Hay alguien que está convencido de que se tiene que levantar? La segunda instrucción está ahí mismo. Primera instrucción, ¿cuál fue? No le escucho. La segunda instrucción usted la puede sacar, está en la palabra. ¿Cuál fue? ¿Pasa qué? Pasa este Jordán. Primero se tenía que levantar, después tenía que pasar el Jordán. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que pasar el Jordán. Dios mío, deje que el Espíritu le hable. No hay Canaán sin primero pasar el Jordán. La tierra prometida exige que atravieses, no que pases por al lado. No. Tenías que pasar el Jordán. Jordán, diga conmigo Jordán. La palabra Jordán quiere decir el que desciende. Jordán era el río que fluía por las montañas del Antilíbano y que entraba al mar de Galilea y desembocaba al mar Muerto. Es decir, que era un mar que por naturaleza, ¿qué hacía? Descendía. Por eso la palabra descender, la palabra Jordán es descender. En hebreo es ayarden, que significa correr hacia abajo. Jordán, correr hacia abajo. ¿Qué quiere hablarle el Señor a Josué? Atravesando el Jordán. Que el único camino bíblico que hay para llegar arriba es yendo hacia abajo. El que se humilla será exaltado. Sin humillación no hay exaltación. Sin muerte no hay resurrección. Hay leyes espirituales y físicas que funcionan naturalmente porque sencillamente tienen que funcionar. Si yo dejo caer esta toalla, ¿qué pasa? Pues se va para el piso por la ley de la gravedad. Si yo siembro, pues recojo, porque el que siembra recoge. Asimismo, cuando alguien se humilla, está no descendiendo, sino que está subiendo. ¿Cuántos están entendiendo eso o no? Lucas capítulo 14, versículo 11. Este año Dios te va a exigir humillación. Estamos en un ayuno, ¿no? ¿Estamos en un ayuno o no estamos en un ayuno? ¿Qué te va a exigir Dios este año? Humillación.
Mire lo que dice Lucas, está en los evangelios, pero la versión de Lucas me impacta, porque la versión de Lucas dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera, pastor, líder, servidor, presidente, el que quiera. El que se enaltece, ¿qué? Será humillado. Pero el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Diga conmigo: el camino hacia arriba es hacia abajo. Si tú tratas de subir por ti mismo, entonces irás para abajo. Pero si tú te humillas, Dios te impulsará para que vayas hacia arriba, para arriba, y nada ni nadie te pueda detener. Vas de aumento en aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere, ¿qué? ¿Cuántos quieren ir arriba? ¿Cuántos quieren crecer? Fundamental la humildad. Diga conmigo: voy a ser humilde. En griego el vocablo humilde es tapeinó, que significa aquello que es bajo, que no se levanta de la tierra. Humilde, humilde. A veces nosotros decimos: mire ese señor que vaya recogiendo material de reciclaje, qué humilde. Eso no es humildad. No confundas humildad con escasez de recursos. Humilde es el que vive con el rostro en el piso todos los días antes de que raya el alba, para decir: Señor, dependo absolutamente de ti. Separado de ti no soy nada, nada puedo hacer y no avanzo, porque soy humilde. Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de espíritu. ¿Cuántos humildes hay acá? La humildad no es un sentimiento, es una decisión. Yo decidí hace 3 años humillarme. Y hace 3 años dije: voy a empezar a hacer unos ayunos intensos. La humillación deja marcas, pero las marcas son lo único que evidencian que tu ministerio es genuino. Si tú te humillas, la humillación te dejará marcas. El año pasado fui a hacerme un diagnóstico del estómago, mejor dicho. Y entonces el médico dijo: no vuelva a ayunar en su vida. Y le dije: te reprendo, Satanás, porque yo decidí vivir humillado. Y que Dios responda por mi estómago, pero me humillo porque me humillo. Así en el piso es que tenemos que vivir este año, en humillación. Así sabremos los errores internos. Porque es que entienda esto: solo cuando eres humilde entenderás la basura y las pequeñas zorras que hay en tu corazón que no te dejan avanzar. Eso hace parte de la humildad. Quería profundizar en ese punto, pero no alcanzo. 7 pasos que Jesús dio hacia abajo, 7 pasos que Jesús dio hacia arriba. De pronto los enseño mañana. Número 3. Entonces, ¿cuál es la segunda instrucción? ¿Cuál fue la segunda? Pasa el Jordán. ¿A qué se refiere pasar el Jordán? Vivir humillado, vivir rendido. Este año voy a vivir rendido. Diga conmigo: este año voy a vivir rendido. Voy a vivir humillado. Voy a vivir sirviendo. Voy a vivir haciendo la voluntad de Dios. Humillado. Y entonces en diciembre, algunos en junio, otros en un par de días serán exaltados. Ojalá
ya usted reciba, el que quiere recibir. ¿No respondió Alejandro? ¿Ya lo tenemos? ¿Y cómo lo tiene? ¿Lo tiene? Ok, póngalo. Esto es para usted. Diga conmigo, voy a ser exaltado. Diga, después de este ayuno, voy a ser exaltado. Diga conmigo, después de este ayuno, voy a ser levantado. Satanás nos quería destruir. Satanás nos quería meter en un año malo. Pero qué equivocación tan brava se llevó el diablo. Porque desde el año pasado el Señor nos dijo: dígale al justo que le irá muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Bueno, mientras la preparan, tranquilo. Diga conmigo, voy a pasar el Jordán. Fuerte, voy a pasar el Jordán. Ahora, en la instrucción de levantarse y de pasar, hay una tercera instrucción intrínseca en la palabra. Hay una tercera instrucción: levantarse, pasar el Jordán. En esas dos instrucciones hay una intrínseca. La tercera instrucción le hablaba a Josué de moverse. Diga conmigo, movimiento. Otra vez, movimiento. Dile a la persona que está a tu lado, lo tercero que tenía que hacer Josué era moverse. Alce su mano arriba y diga conmigo, Dios me está moviendo. Movimiento. Es que mire, en el versículo 3 y 4 de Josué, el Señor le dice: yo te entregué en pasado. Nada de lo que vamos a vivir en estos próximos años en la iglesia de Dios está formando un pueblo tiene que ver con inventos de Dios. Todo lo que vamos a vivir en estos próximos años en la iglesia de Dios está formando un pueblo tiene que ver con algo que Dios ya habló y ya entregó. Ya entregó. Bienaventurado eres tú que haces parte de este equipo de conquista en este tiempo, porque vas a caminar en algo que Dios ya nos entregó. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ojo, Dios le iba a dar a Josué el territorio. ¿El territorio era grande? Sí, pero ya se lo había dado. Ahora tenía que moverse a tomarlo. Mira, lo que va a entregarte Dios en este año te va a exigir un movimiento. Y por eso Dios desde el año pasado está haciendo movimientos. No hay dimensiones mayores de Dios sin movimientos. Dígalo, no hay dimensiones mayores de Dios sin movimientos. Desde el año pasado Dios nos está moviendo. Dios está haciendo movimientos. Dios es el que quita, Dios es el que pone. Los movimientos que tuviste desde septiembre, octubre, noviembre hasta hoy hacen parte de los movimientos de Dios. Los movimientos de Dios es porque Dios te quiere llevar a nuevos niveles de gloria. Los movimientos de Dios tienen que ver con los territorios que te está entregando. Los movimientos de Dios tienen que ver con territorios que te está poniendo en tus manos. Son tuyos, ya Dios te lo dio. Ahora lo que tienes que hacer es pisarlos, es conquistarlos y creer que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Amén. Diga conmigo, Dios me está moviendo. Mire algo que aprendí ayer de este pastor que me dio esta palabra. A él lo movieron bruscamente, ministerialmente. Y gente que no conoce la forma del proceder de Dios no lo entendió. Pero como él es un hombre de Dios, él lo entendió. La gente dice, no, qué movimiento tan loco. No, movimientos que no,
qué incoherencia, ¿cómo van a hacer eso? No te precipites a opinar si no sabes lo que estás opinando. No cuestiones decisiones de un apóstol que sabe la dirección de Dios. Y él mismo me enseñaba ayer. Los movimientos anuncian las nuevas dimensiones de gloria. Jesús, Mateo capítulo 3 versículo 13. Esto lo aprendí de él. Mateo capítulo 3 versículo 13. Jesús, siendo Dios, no inició su ministerio hasta que primero no hizo un movimiento. Los movimientos son cambios. Dios viene haciendo cambios. ¿Cuántos han venido viendo cambios? Movimientos. Movimientos. Mateo capítulo 3 versículo 13. Rápido. ¿Qué dice? Me lo voy a leer aquí porque estamos transmitiendo. Mateo capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús no inició su ministerio hasta que primero fue ¿qué? Bautizado. Okay. ¿Quién lo bautizó? Uno menor que él, ¿cierto? Juan. Pero Jesús sabía que el camino para ir hacia arriba era ir hacia abajo. Por eso se fue donde uno menor que él y se fue al Jordán a descender. Hay gente que tiene que descender. Es más, hay gente que Dios la está descendiendo. Yo sé que está mal dicho, pero ¿sabes qué ha estado Dios haciendo? Te está descendiendo. Mejor dicho, te está bajando. En español, te está matando. Pastores, que estoy que me muero. Gloria a Dios, de eso se trata. De que mueras, de que desciendas. Jesús tenía que ir a ser bautizado por Juan, porque era un hombre bajo sujeción, bajo autoridad. Pero él no estaba en Galilea, él estaba en Nazaret. Diga conmigo, movimientos. Y en ese movimiento, él siendo la autoridad, él siendo pastor, él teniendo experiencia, él descendió. Pues yo quiero felicitar al pastor Efraín y a la pastora Luz Dari, siendo pastores de un ministerio reconocido, con una gran trayectoria, con experiencia, con fruto, con evidencia de servicio. Llevan aquí un par de años descendiendo, sujetándose, sirviendo. Valoro mucho eso. Y lo único que queda es ver la exaltación tan poderosa que Dios va a hacer con ellos. Ustedes lo van a ver. Entonces Jesús se movió de Nazaret. ¿A dónde? ¿A dónde se movió? A Galilea. Y en el momento que Jesús descendió, fue porque ese movimiento anunciaba el inicio de su ministerio. Cuando tú desciendes, parte de lo que voy a enseñar mañana, cuando tú desciendes, ¿qué le pasó a Jesús en el bautismo? ¿Usted lo puede leer? 16. Y Jesús, después que fue bautizado, o sea, cuando ya había sido sumergido. ¿Qué es bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Baptizo. Sumergir una tinta dentro de algo que hace que cambie su estado, su naturaleza, como una tinta blanca, una prenda blanca, sumergirla en tinta roja. ¿Cómo sale la prenda? Roja. Jesús bajó, fue sumergido en las aguas, pero después de que salió, después de que fue bautizado, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los movimientos de Dios
te llevan a niveles de humillación y de rendición para que tú decidas bajar. Pero solo cuando te humillas y solo cuando desciendes y solo cuando Dios trata contigo duramente es cuando los cielos se van a abrir a favor de tu casa, de tu familia, de tus hijos. La voz de Dios va a venir y la unción para este 2019 va a caer sobre ti. Quiero decirle algo. Ahorita voy a ungirlos para el 2019. Voy a ungirlos para el 2019. Le insistí a mi equipo que viniera, le rogué, los llamé. Voy a ungir a los que están acá. Es una unción de destino. Es una unción para iniciar cosas nuevas. Esa es la unción que vamos a recibir hoy. Pero el movimiento no fue fácil para Jesús. Con la nueva estrategia que estamos implementando hay cambios que no son fáciles. Pero mire lo que hablaba Dios ayer a través de esa enseñanza. Entiende la razón de los movimientos de Dios, más cuando los movimientos te llevan a rendirte y a humillarte, como en este caso. Jesús tenía que humillarse porque estaba a la puerta de la exaltación. Pero entiende que si cuando tú te mueves te gusta el movimiento y estás agradado con el movimiento, fue porque te moviste por tu propia iniciativa. Pero si cuando te mueves no te gusta, te incomoda y te causa malestar, es porque el movimiento sí es de Dios. ¿Lo vio o no lo vio? Si el movimiento te gusta, te complace, aleluya, te moviste tú. Si no te gusta, te movió Dios. Pregúntele a mi esposa cuando le dijeron que venía para acá. Ya ella sabe que la movió Dios. Diga conmigo, Dios me movió. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te movió. Voy a dejar ahí. Hay muchos puntos más. Mañana voy a repasar algo de esto. El siguiente punto es poderoso. Pero 3 cosas tienes que hacer. Número 1, levántate. Levántate. Número 2, pasar el Jordán. Y número 3, ¿qué? Moverte en la dirección de Dios. ¿Qué exige el Jordán? Bajar. ¿Qué exige el Jordán? ¿Tiene la palabra? Mire la palabra. Mire la palabra que le dio el Señor a la iglesia ayer. A ver si lo tiene. No lo tiene. Póngase de pie. ¿Quedan claras las instrucciones para la conquista? No, si quiero el video. ¿No se ve nada? Bueno, mañana me van a enviar el video para que lo vean. Mañana se lo muestro. Mire, son 8 instrucciones. Hoy le di 3. Mañana voy a continuar, pero va a tener que tener paciencia y misericordia por su prójimo para hacer un resumen de estas 3. ¿Amén? Hay 3 instrucciones más. ¿Cuál es la primera instrucción? Levántate. Yo voy a invitarte hoy a que te levantes. Levántate. El levantarse está muy relacionado con salir de la condición del año pasado. ¿Amén? Movimiento de posición y de actitud. Hay gente aquí que todo el año pasado tuvo una actitud pasiva y mediocre para las cosas del reino. Pasiva y mediocre para su empresa, para su familia, para su ministerio. Ahí donde usted está,
Cierre sus ojos y alce sus brazos al cielo. Va a haber una liberación profunda hoy. Hay gente que va a sentir que el Espíritu vino y lo desarraigó de esa condición. Hay gente que va a sentir que está saliendo de cuevas. Gloria, conquista, herencia y frutos de la tierra marcan este año 2019, año de la transformación y carácter. En enero, mes de la conquista. Te invitamos a nuestra oración congregacional todos los martes desde este 15 de enero a las 5 de la mañana. Y no te pierdas ayuno y doctrina bíblica, todos los miércoles a las 9 de la mañana con nuestro apóstol Marco Díaz Pescador. Ven y acompáñanos a las escuelas de liderazgo los jueves 17, 25 y 31 de enero a las 7 p.m. Desde el sábado 19 de enero damos apertura a nuestras celebraciones juveniles. Entre la semana del lunes 21 al viernes 25 de enero damos inicio a Casas de Bendición. Y por favor no faltes en nuestras celebraciones dominicales todos los domingos a las 8 a.m. y 10:30 a.m. en la calle 45, número 2237. Iglesia Dios está formando un pueblo, año 2019. Año de la transformación y carácter.